¿Qué tal, mis queridísimos habitantes del planeta Tierra? Mi nombre es Pedro y esto es Verde y Azul, un medio para compartir con ustedes noticias de actualidad ambiental, tips para una vida más sostenible, entre otros temas ambientales. En fin, muchos de los problemas sociales del Perú tienen como origen un problema ambiental. Hoy les traigo un caso de ello. El video de hoy es para hablar un poco sobre las familias que vinieron de Cerro de Pasco a Lima y estuvieron acampando afuera del Ministerio de Salud, el MINSA. Te voy a contar rápidamente cuál es el problema, por qué vinieron a Lima, qué acuerdos tuvieron con el MINSA y qué pasó finalmente con ellos. Sin más preámbulo, empecemos. Ya vamos en la cuarta temporada de cuarentena. Han pasado más de 40 días desde que iniciaron las medidas de aislamiento social. Muchas personas se han quedado atrapadas en provincias diferentes a las de su residencia. Y ya creo que me falta un corte de pelo también. Meses antes de que empiece todo lo del coronavirus, mientras tú compartías unos memazos en tu Facebook y publicabas 2020 sorpréndeme, pudimos ver en las noticias titulares como estos. Noticias sobre familias provenientes de Cerro de Pasco que estuvieron acampando afuera del Ministerio de Salud como protesta. ¿Por qué estuvieron acampando fuera del Ministerio de Salud? Bueno, para contarte bien la historia, te voy a explicar súper fácil y sencillo el origen del problema, cuál es la petición de estas familias, si llegaron o no a un acuerdo con el gobierno y cómo se encuentran actualmente. Esta es quizá la parte más importante del video y es necesario que prestes atención. Trataré de hacer lo menos técnica posible la explicación, para que todos puedan entender la gravedad del asunto. Cerro de Pasco es una ciudad con una característica muy especial. Es una ciudad que a lo largo de la historia ha convivido con la minería, pero de una manera muy particular. Tal y como vemos en la imagen, ese hueco gigante que pueden ver se llama Tajo Abierto. Y no es más que un tipo de actividad minera. Además de ese tipo, hay otros como minería subterránea o minería aluvial. Pero no vamos a profundizar en eso, al menos no esta vez. Y las casas que podemos ver alrededor de este gran agujero no es un campamento minero, es la ciudad de Cerro de Pasco. Como ustedes sabrán, la minería en el Perú no es de hace 20 o 30 años, estamos hablando de hace siglos. Según la revista Energiminas, The Economist y Servindi, cuenta la historia que la mina de Cerro de Pasco fue descubierta en el año 1630 por un nativo del lugar llamado Huaricapcha. Mina que posteriormente empezaría a ser explotada por los españoles. Esta mina se convertiría en uno de los centros mineros más importantes de la colonia. Así, a lo largo de la historia ha sido explotada por diferentes actores. Pero es a partir del siglo XX, aproximadamente iniciando en los años 1900, donde la explotación se verá intensificada por la llegada de empresas norteamericanas al país, con la intención de extraer los minerales que se encuentran en este yacimiento. No voy a dar detalles de la historia de la mina porque no es el objetivo del video, pero lo menciono porque es importante que nos demos cuenta que la mina ha sido explotada desde hace un largo tiempo. Ahora que ya entendimos eso, hay que preguntarnos, ¿desde hace cuánto existen las leyes que regulen el impacto ambiental de la minería? Existen teóricamente desde los años 90. Y digo teóricamente porque la ley estaba, pero bueno, digamos, no era la mejor ley del mundo. Aún así, nos damos cuenta que existe una brecha, existe un largo periodo de tiempo entre el inicio de actividades mineras y el control de su impacto ambiental. ¿Qué nos genera todo eso? Que hoy tengamos, según el Ministerio de Energía y Minas, más de 8.000 pasivos ambientales mineros. ¿Pasivos ambientales mineros? ¿Qué es eso? Los pasivos ambientales mineros son aquellas instalaciones efluentes, que es agua contaminada, emisiones, que nos referimos a gases que son generalmente tóxicos, restos o depósitos de residuos, que vamos a llamar en este caso desmonteras y relaveras. Todo esto es un riesgo potencial para la salud de las personas y para el ambiente. ¿Cómo se generaron 8.000? Porque antes la ley lo que pasaba era esto: llegaba la minera, explotaba la mina y dejaba sus restos y desechos como mejor le parezca. Muchas veces de forma irresponsable y buscando lo más barato. Y nadie le decía ni... En Cerro de Pasco encontramos muchos pasivos ambientales mineros, producto de antiguas empresas irresponsables y una mala fiscalización del Estado, como ya mencionamos. Para explicar el impacto ambiental vamos a tomar un ejemplo. Voy a mencionar a la desmontera Excelsior, que como vemos en una imagen no es más que un simple montículo de tierra a simple vista. Bueno, este montículo de tierra está formado por material que contiene metales pesados. ¿Cómo se origina un desmonte o un relave? Te explico. Cuando extraemos un mineral, lo extraemos de una roca. La roca no está hecha completamente del mineral que yo quiero. Generalmente tengo que usar un proceso
para sacar el mineral que es de mi interés de la roca. Una vez que ya tengo el mineral de mi interés, me quedo con los restos. ¿Y qué hago con esos restos? Pues los voy acumulando. Poco a poco va aumentando y finalmente se forma un montículo de residuos, que se llama desmonte o relave. No son lo mismo. Que se llame desmonte o relave depende del tipo de material que yo voy a ir acumulando. Pero eso ya es más técnico. Lo importante es entender que tanto un desmonte como un relave contienen metales pesados tóxicos para la salud. Ahora hay que analizar, ¿qué pasa con ese desmonte? Cerro de Pasco es una ciudad ubicada en la Sierra del Perú, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Sí, más de 4000. He tenido la oportunidad de visitar la ciudad 3 veces y por lo menos las 2 primeras sí me venció la altura después de una gran caminata. A la tercera ya como que normal. Cuando llega la temporada de lluvias a la ciudad, el agua entra en contacto con el desmonte y pasan principalmente dos cosas. Uno, el agua entra en contacto con el desmonte y empieza a deslizarse. ¿Qué genera esto? Que el agua empiece a arrastrar material que originalmente es de la desmontera. Y según cuanto llueva, mayor material podrá arrastrar el agua. Y además, el agua con el material tóxico podrá abarcar mayores áreas, contaminando así todo lo que tenga a su paso. 2. Cuando cae el agua y entra en contacto con la relavera, en lugar de arrastrar material, el agua empieza a infiltrarse. Como cuando vas a la playa, mojas la arena y el agua no se queda ahí. Empieza a entrar, digamos. Empieza a infiltrarse. Igual, en la desmontera el agua cae y puede empezar a filtrar agua. ¿Qué pasa con esta agua? Empieza a atrapar metales pesados conforme va cayendo. Finalmente llega al suelo. Ya es grave que entre en contacto con el suelo porque lo contamina, pero más grave es que puede entrar en contacto, si sigue infiltrando, con las aguas subterráneas, porque por diferentes procesos físicos, esta agua subterránea muchas veces sube a la superficie y puede ser usada para consumo humano, riego de vegetales o para bebida de animales. Por si fuera poco, no solo la lluvia interactúa con la desmontera, el viento también puede ocasionar problemas. Conforme haya mayor cantidad de viento, podrá arrastrar más material, haciendo posible que lo lleve la población. Y no solo existe la desmontera Excelsior. En Cerro de Pasco, aparte de la desmontera Excelsior, encontramos la relavera Quiulacocha, que es parecida, solamente que está formada por otro tipo de material, como ya mencionamos, también tóxico, lagunas contaminadas, como la laguna Quiulacocha, la laguna Patarcocha, que infiltran agua contaminada en el suelo y también pueden llegar al agua subterránea, entre otros pasivos ambientales mineros. Y como ya vimos en la imagen, muchos de estos pasivos están prácticamente en medio de la ciudad. Ok, Pedro, ya entendimos que hay contaminación por todos lados, pero ¿cuál es el impacto que esto genera en las personas? Bueno, como ya les mencioné, los factores climáticos permiten que el material del que están compuestos algunos pasivos ambientales mineros lleguen a través de diferentes medios a la población. Si no se contaminan por el agua que toman o por el aire que respiran, igual pueden contaminarse por la carne que comen, si el animal ha sido criado ahí, o de los cultivos de los que se alimentan, si han crecido en zonas cercanas a Cerro de Pasco o en el mismo Cerro de Pasco. Teniendo todo esto, no debería sorprendernos que los análisis de sangre que se le hicieron a los pobladores hayan arrojado altas concentraciones de algunos metales pesados. En 2018, según un reportaje de Cuarto Poder, especialistas de Portugal y España hicieron un estudio en los pobladores de Cerro de Pasco y encontraron niveles altos de metales pesados en su sangre. Incluso en un importante número de niños resaltó que se encontraron aluminio, arsénico, zinc, hierro y plomo en su sangre. Los metales pesados pueden llegar a la sangre a través de 3 vías: la inhalación, la ingestión y por vía dérmica, o sea, por la piel. ¿Y cuáles son los efectos de tener metales pesados en la sangre? Bueno, generalmente esto varía de un metal a otro. Cabe mencionar que algunos metales pesados se encuentran en el organismo de forma natural. Sin embargo, como dice el dicho, todo en exceso es dañino. Por ejemplo, nuestro cuerpo necesita hierro, pero una determinada cantidad, porque si nos excedemos, estamos intoxicándonos de hierro. La mayoría de enfermedades que se les detectó a los pobladores fueron problemas en el sistema nervioso y leucemia, lo cual coincide con lo que dice la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Así que sí, todos los problemas de salud, o por lo menos casi todos, que tienen los pobladores de la ciudad de Cerro de Pasco, se deben a los altos niveles de contaminación. Pero, ¿se puede limpiar los metales pesados de la sangre? Por suerte, sí. Sí existen métodos para limpiar los metales pesados en la sangre. Yo sé de uno que se llama quelación. Sin embargo, estos tratamientos no se realizan en Perú. Y ese es un gran problema. Es un poco loco, ¿no? Somos un país minero, pero sin un centro de salud especializado en el tratamiento de intoxicación por metales pesados. El problema ha persistido por años. No es un problema de ahora. Incluso no es la primera vez que vienen a Lima a reclamarle al Ministerio de Salud.
hay disponibles muchos reportajes de diferentes medios sobre lo que ocurre en Cerro de Pasco, y en todos los reportajes la población suele hacer el mismo pedido: que el gobierno les dé una solución a los problemas de salud que están pasando, sobre todo a sus hijos. La buena noticia es que esta vez sí les atendieron el pedido. Pudieron conversar con los funcionarios del estado. Los pobladores pedían que se les envíe a Argentina para que puedan someterse a tratamientos para limpiar los metales pesados de su sangre y para tratar las enfermedades que ya tienen algunos a causa de esto. Vale decir que en Argentina sí hacen este tratamiento y sí existe una clínica especializada en este tipo de enfermedades. Pero Pedro, siempre dicen que llegan a un acuerdo y al final el Estado no hace nada. Es verdad, pero en este caso el viaje ya estaba programado y tenía fecha. El 13 de abril los pobladores viajarían a Argentina para poder empezar su tratamiento. Y bueno, ya sabemos todos qué pasó después. Empezaron las medidas de control por el coronavirus, se cerraron las fronteras internacionales, empezó el aislamiento social obligatorio y por consiguiente se ha tenido que suspender este viaje. ¿Qué pasó con las familias? El Estado les ofreció albergue en Lima para que puedan pasar la cuarentena. Sin embargo, es tanta la desconfianza de algunas de estas familias que han preferido alquilarse un cuarto y pasar la cuarentena por su propia cuenta. Estas familias, en casi todos los casos, están viviendo de la caridad de las personas. Pero más que eso, más que preocuparse por subsistir, lo que más le preocupa a los pobladores es que se cumpla el acuerdo al que llegaron y ya que estaban a punto de realizar. A ellos les preocupa que el viaje a Argentina quede en el aire, porque ya les ha pasado que acuerden algo y lo normal es, lamentablemente, que al final no se cumplan los acuerdos. Según el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, el acuerdo ya se dio. Es algo decidido y es irrevocable. Así que solo habría que esperar a que se levanten las medidas restrictivas y se pueda dar el viaje. Ahora, ya sabemos que los viajes internacionales por ahora están prohibidos y que probablemente van a demorar mucho en retomarse. Así que va a tener que pasar cierto tiempo para que puedan viajar. Y por los antecedentes, creo que es lógico que los pobladores estén un poco desconfiados. Como conclusión, este caso puede servir como lección para darnos cuenta de todos los problemas sociales que puede generar un problema ambiental. Según la Defensoría del Pueblo, para diciembre de 2019 se registraron 184 conflictos sociales, de los cuales aproximadamente el 70% eran conflictos socioambientales. La gestión ambiental de proyectos de gran índole, y en realidad de cualquier proyecto de inversión, es vital para asegurar que no se generen problemas más complejos, a partir de algo que en realidad no es tan difícil de prevenir. Puede ser costoso en algunos casos, pero es más barato prevenir que luego estar pagando indemnizaciones. Incluso para el mismo Estado es más caro. Es mejor exigir una buena fiscalización a luego tener que empezar a tomar acuerdos para subsanar los daños que se han hecho. Esperemos que los pobladores sean atendidos y cuando todo termine se les dé la solución que les habían prometido. Hay que estar atentos a las noticias del caso. Eso fue todo, espero que te haya gustado. Suscríbete y probablemente el siguiente video sea el problema que están enfrentando los centros de rescate animal bajo la coyuntura del COVID-19. También he creado una página de Facebook del canal, donde además de los videos estaré publicando algunos comentarios y reflexiones que hago y compartir en general información que encuentro, todo relacionado al cuidado del ambiente. Ahora sí, chao.